de Voces en Libertad del programa Comunicación con Causa. Gracias por acompañarnos y antes de empezar queremos dar las gracias a Suriana Radio FM 107.9 enlazando voces comprometidas en el estado de Guerrero. Gracias por transmitir esta señal. Pues bueno, empezamos hoy, primero que nada, dando la bienvenida a un especialista, a un abogado electoral que nos va a hablar justamente sobre la elección de jueces, magistrados y ministros. Él es Arturo Espinosa. Bienvenido, querido Arturo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Denise, José Antonio. Muchas gracias. Bueno, pues ese tema lo vamos a tocar, pero primero vamos a empezar con lo que recibimos ayer, esta noticia de los aranceles del presidente estadounidense a nuestro país. Posteriormente entraremos a la elección de jueces y magistrados y posteriormente entraremos a este gran crimen que estamos viendo del huachicol fiscal, donde varios funcionarios de Morena han sido involucrados. Pues bien, José Antonio, ¿qué te parece si empezamos con el tema de los aranceles? Pues mira, se esperaba que el anuncio de ayer Trump ya dijera con qué países sí, qué países no, qué porcentajes. Obviamente es una cuestión mundial porque puede cambiar radicalmente lo que en las últimas décadas hemos vivido en materia de comercio, en materia de intercambio económico, etcétera. Y mucha gente calcula, pues yo he oído a los expertos, no todos coinciden en cómo va a repercutir estas medidas de Trump, no solo en México, que desde luego ya entraremos en qué repercusiones tendrá en México o puede tener, sino a nivel mundial. Dice Trump, vamos a recuperar una gran cantidad habló de varios millones de dólares que se van a quedar en Estados Unidos, que no se van a salir o que vamos a recuperar de una u otra manera, pero al mismo tiempo hay varios norteamericanos, incluso especialistas que dicen, sí, pero al público le va a costar más todo lo que consume. 2,000 millones a cada familia al año. Sí. 2,000 dólares, perdón. Dólares es que les va a costar de las cosas que se importan de diferentes países. E incluso quien fue el vicepresidente con Trump dijo, no le va a salir bien a Estados Unidos. O sea, no hay una visión uniforme ni siquiera en Estados Unidos o unánime de que las medidas que está tomando Trump van a ser benéficas. Incluso yo he oído a algunos expertos de distintas partes del mundo que dicen, le va a salir mal, puede salir muy perjudicado Estados Unidos con estas medidas que está tomando Trump. La verdad es que yo no podría hacer un pronóstico muy claro o muy definido, pero sí creo que está jugando con fuego, eso sí, porque se le pueden cerrar muchas fábricas, en fin, pueden pasar muchas cosas que repercutan negativamente para el propio Estados Unidos. Muchos países dicen se van a ir con los adversarios, ¿no? Está cortando alianzas políticas con Europa, con otros países. Puede llevar a muchos países a acercarse a China, ¿no? Ante la cerrazón de Estados Unidos y paradójicamente, piensan algunos por lo menos, puede provocar lo contrario de lo que está buscando. Entonces, yo no estoy seguro exactamente qué vaya a pasar porque realmente las repercusiones pueden ser muchas, pero digo lo que varios especialistas han señalado sobre estas medidas. Así es. A mí me parece que si lo queremos ver con una lógica económica, no tiene una lógica económica lo que está haciendo Donald Trump. Digamos, no tiene ningún sustento. Ayer enseñó una tabla y pues nada más es ponerle una cantidad de arancel a los diferentes países. Yo creo que el fondo más bien es político. Él está hablándole a su base, él está reforzando su discurso de campaña, él está haciendo énfasis en lo que siempre ha dicho. Sin duda tiene repercusiones globales y va a cambiar el comercio a nivel mundial, como yo creo que en su primer mandato cambió los equilibrios políticos a nivel mundial. Esta reunión que tuvo con Corea del Norte, o sea, él se conduce de una manera totalmente distinta a cualquier político. Él no es un político tradicional ni es un político de cepa. Y cambió gran parte de los equilibrios políticos en su primer mandato. Ahora me parece que va a cambiar los equilibrios económicos en su segundo mandato.
jugando este papel un poco de el líder mundial que impone su voluntad, pero bajo ninguna lógica. Un día impone aranceles, el otro día dice que va a comprar Groenlandia, otro día dice que va a tomar el canal de Panamá, va a cerrar las fronteras, va más bien buscando un capital político. ¿Capital político para qué? Pues no lo sabemos. Hay quien dice pues ya es su último periodo, hay quien dice que va a buscar un tercer periodo, bueno, aunque no se pueda. Él lo ha dicho. Lo ha dicho. Que va a buscarlo. Sí. ¿No? Entonces, seguramente, digamos, yo creo que ya tiene poco que perder él políticamente y él como persona, es un empresario exitoso, ¿no? Cada quien lo decidirá, tiene muchísimo dinero, eso sí, y me parece que la lógica de esto es más política que económica. Yo creo que hay que entender un poco de dónde viene todo esto. Después de la Segunda Guerra Mundial, empezó Estados Unidos a promover esta interdependencia económica entre los países y empezar a hacer negocios y a intercambiar productos. Y finalmente llegamos a la globalización. Algunos expertos dicen que es el final de la globalización y esta interdependencia económica, Estados Unidos, como bien lo dijiste, de alguna manera se está aislando. Originalmente pareciera que Trump lo hizo para tener alguna ventaja competitiva, para cuidar su negocio, su economía interna, pero posteriormente nos damos cuenta que también lo hace para negociar. Te pongo como amenazas, te pongo aranceles y haces lo que yo quiero, lo que yo necesito. Y efectivamente, muy probablemente sea un tiro en el pie, porque México y varios países latinoamericanos están llamados para hacer negocios con el bloque de la Unión Europea e incluso con Asia. El tema de China, lo que pasa es que China no compra, China nada más vende. Entonces ahí tiene una debilidad, pero efectivamente se están haciendo bloques asiáticos, el bloque de la Unión Europea, de tal forma que va a haber un nuevo orden donde podemos estar buscando nuevos proveedores, nuevos aliados, nuevos acuerdos comerciales que pueden ser muy perjudiciales para Estados Unidos, que puede verse aislado. Sin embargo, estaba leyendo otros analistas que dicen que efectivamente puede ser positivo para México, porque pareciera que Trump, al no haber sido tan digamos que tan fuertes los aranceles con México, se busca fortalecer todo lo que es Norteamérica, toda la negociación con Norteamérica, que a mí no me parece nada positivo porque está afectando el 20% de las importaciones de México de las exportaciones de México a Estados Unidos con los coches. A mí me parece brutal lo que está haciendo con México, no lo veo positivo y de esta manera nos está afectando. Yo creo que es un tema en el que todos pierden, pierde Estados Unidos, pero también pierden todos los países del mundo. Habrá que empezar a ver las reacciones y las repercusiones. Y también, acordemos, en el primer mandato fortaleció mucho a Vladimir Putin. Era un liderazgo muy fuerte en Rusia, pero que a nivel mundial lo habían desdibujado, lo habían excluido de muchos temas. Obama había hecho esta alianza más bien con los británicos, con Macron en Francia. O sea, habían generado otros equilibrios y él los vino a fortalecer. Sus medidas, su estilo de hacer política, lo que hace es desdibuja a Estados Unidos y fortalece a otros. Y ahora en el comercio yo creo que lo que va a pasar es que va a acabar haciendo más fuertes a otros. Y tenemos el foco puesto en China, pero yo no descartaría la India. La India es otra economía sumamente fuerte que yo creo que la va a hacer más fuerte, porque entonces, ¿qué es lo que van a empezar a hacer otros países? Voltear a ver a grandes economías que pueden absorber todo lo que Estados Unidos va a dejar ir. Y insisto en que todos perdemos, porque pues ya hemos empezado a ver comunicados en México de empresas automotrices que van a reducir su producción, porque sí causan un impacto, aunque querramos que no, y pues perdemos todos. No, porque además se ha manejado una cifra muy importante de millones de empleos que están vinculados con la industria automotriz aquí en México. Entonces, el poner ese freno, ¿no?, del 25%, que va a repercutir a fuerza negativamente en que se baje la producción, a lo mejor algunos de plano cierran,
He oído también a alguna gente que dice, es que no van a poder. Y en esa medida, por supuesto que le pega a México muchísimo. La economía de varios estados depende de las automotrices. O sea, Puebla, imagínate que el Volkswagen cierra, Aguascalientes con Nissan. O sea, hay varios estados que su economía depende en un gran porcentaje de las empresas automotrices que están instaladas ahí, porque no solo es esa fábrica, son todos los negocios, todos los empleos que se generan en torno, los que les surten directamente esas fábricas, piezas, servicios y demás, pero también los indirectos, cuestiones de comida, de limpieza. O sea, tiene grandes repercusiones que les va a pegar a la economía de estos estados fuertemente. Y yo veo con una gran preocupación, no sé ustedes cómo lo ven, que el gobierno de México no tiene una estrategia clara. Por un lado salen a mentirnos diciendo que la economía está estable, que hay finanzas saludables, cosa que no es cierto. Tenemos una gran deuda que nos heredó el gobierno anterior, más una gran incertidumbre por el tema del Poder Judicial, que ahora vamos a entrar ahí, y también muchas inversiones que se están yendo o que no están llegando. Eso yo creo que nos lleva a una situación en donde el gobierno debería de tener un rumbo claro, un rumbo firme, comunicarlo, pero salen a vanagloriar la actitud de la presidenta cabeza fría y no nos explican exactamente, han sido muy estratégica. Yo no le veo nada estratégico porque Canadá puso otra actitud y los aranceles son exactamente los mismos. Trump no le importa la estrategia que haga ni Estados Unidos, ni Canadá, ni México. Él hace lo que se le da la gana más allá de las diferentes reacciones de los países. Entonces, a mí no me parece nada de estratégico. Yo la veo totalmente desencajada, la veo totalmente perdida la mujer. Sale Marcelo Ebrard a decir que es una maravilla porque está intocado el TEMEC. Escuchando a Ildefonso Guajardo, dice, el TEMEC está herido de muerte. Porque uno de nuestros mayores recursos, los que más exportamos, que son los automóviles, que están en el TEMEC, son los que le imponen el 25% de arancel. Entonces, con un gobierno que nos miente ante una situación real, pues los mexicanos estamos en una total incertidumbre. No sé qué opinan. Sí, por supuesto. De hecho, incluso desde el sexenio pasado, aunque no venía lo de los aranceles, las amenazas sí las utilizó para la cuestión migratoria, pero a final de cuentas no se aplicó. De todas maneras, el sexenio pasado se perdió buena parte de la oportunidad del llamado nearshoring, o sea, todo lo que salía de China, de todas esas inversiones. La gran oportunidad que tuvimos. Sí, y ya prácticamente los expertos de nueva cuenta están diciendo esa oportunidad ya se fue. ¿Por qué? Por la incertidumbre jurídica que generó el propio López Obrador desde la cosa del aeropuerto, haber tirado el aeropuerto de Texcoco y lo que hizo con otras empresas y que cambiaba puntos de vista de un día para otro. La energía, las obras pues no bien planteadas, no bien planeadas, ¿no? Y todo eso hizo que sí llegara una parte a México, pero mínima de lo que pudo haber llegado. Buena parte de ese dinero se quedó en Corea del Sur, se quedó hasta en Vietnam incluso, y en algunos países centroamericanos, que qué es lo que podían ofrecerle a esos inversionistas de distintas partes del mundo, pues certidumbre jurídica. Ahora, con todo esto que está haciendo Trump, pues peor tantito, ya no es nada más responsabilidad de nosotros, desde luego, de México o del gobierno mexicano, pero el daño ya estuvo hecho de entrada. Sí, no, bueno, por supuesto, en la reforma judicial, o sea, sí hay responsabilidad, pero las decisiones de Trump, que efectivamente con ese tipo de personajes tú no sabes cuándo están tomando decisiones económicas bajo una racionalidad política. López Obrador lo hizo todo el tiempo. Muchas de las decisiones económicas que tomó tenían solamente una racionalidad política, de quedar bien con su electorado, de cumplir supuestamente su proyecto de transformación, pero que económicamente se hace esto no va a funcionar. Y eso es lo que puede pasar ahora con Trump. Yo creo que tenemos que ir entendiendo que la nueva forma de gobernar en varios casos es el populismo.
populismo y el fondo de las decisiones es un tema populista. Me parece que el contexto es sumamente complicado. Estoy convencido que se dejaron ir muchas oportunidades en el sexenio anterior, el tema del aeropuerto, el tema del nearshoring, y eso se profundizó, se agudizó con reformas sumamente regresivas como la reforma energética, ahora la reforma judicial. Hay un contexto de muchísima incertidumbre. También creo que ningún manual de manejo de crisis sirve con Donald Trump, porque se sale de cualquier paradigma, se sale de cualquier lógica. Y me parece que desde ese punto de vista, en México, pues vas un poco acción-reacción. Y el efecto secundario de Donald Trump, nos guste o no, está acabando, al menos con México y Canadá, está acabando por fortalecer a los gobiernos. No solo Claudia Sheinbaum, su popularidad ha aumentado y yo creo que está arriba de lo que algún momento estuvo Andrés Manuel López Obrador. A mí me impresionó mucho lo que hizo en Canadá. El Partido Liberal estaba en la lona, perdido, y ahorita está a punto de ganar la elección, que es en poco tiempo, porque justamente las políticas de Donald Trump o las amenazas de Donald Trump han fortalecido a gobiernos que desde luego, entre otras muchas cosas, pues se envuelven en la bandera de la soberanía y demás. Entonces creo que es un contexto sumamente complicado, y en México tenemos justo los tres temas de los que vamos a hablar hoy. Son temas complicados que generan incertidumbre: el tema de los aranceles y el manejo comercial de la relación frente a Estados Unidos, el tema de la reforma judicial y las elecciones, que generan mucha incertidumbre para las inversiones, y el tema de la seguridad en el país, que es lo que hay de fondo en el huachicoleo, que genera también mucha inseguridad y mucha incertidumbre de cara a inversiones económicas. Entonces, creo que pocos contextos tan complicados habíamos vivido en los años más recientes como el que estamos viviendo ahorita. Definitivamente sí, y algo que todavía yo creo que la gente no está sintiendo es el tema económico en el bolsillo en la vida cotidiana. Creo que ahí, cuando empecemos a verlo, es cuando realmente vamos a darnos cuenta si el gobierno de México, nosotros no, pero la gente en general, si el gobierno de México actuó bien o actuó mal. Yo creo que las personas que estamos más informadas, en mi caso, de manera personal, yo en esta relación unilateral de decisiones totalmente irracionales, porque Trump es un personaje, es un bully prácticamente, México se ha puesto en una dinámica de sumisión totalmente. Espero por ver. Yo hasta que no vea qué hace y lo que me pida le voy a dar. Esa es la postura del gobierno de México. Y entonces la gente cree que es una excelente estrategia, y por eso el nivel, no sé si es que están realmente apoyando lo que hace Claudia, si lo están entendiendo. La gente, la popularidad no es lo mismo que la eficacia. Eso lo escuché de Mitofsky, que decía que no es lo mismo. Puede tener un gobierno reprobado, como en el caso de López Obrador, con una gran popularidad. Cuando empecemos a ver los efectos, la pérdida de empleo, el aumento de los precios en nuestro bolsillo, yo creo que es cuando vamos a empezar a ver de qué forma está repercutiendo todas estas dinámicas de relación unilateral y autoritarias por parte del gobierno de Estados Unidos. Para resumir, para concluir este tema, José Antonio. Bueno, pues hay quien dice que precisamente personajes como Trump, y tú lo acabas de decir, puede utilizar esa amenaza con varios países para que hagan lo que él quiera de otros temas, de otros aspectos, y eventualmente simplemente decir, ahora ya quito como él mismo lo dijo, vamos a ver, y dependiendo de cómo reaccionen los países, subimos o quitamos los aranceles. Existe esa posibilidad. Con personajes como él no se sabe. Hay quien piensa, con eso termino, que por ejemplo de las propias automotrices norteamericanas o muchas otras empresas en Estados Unidos que pueden pagar el pato de lo que está haciendo López Obrador, pues que les puede perjudicar, puedan presionar dentro de Estados Unidos, dentro de sus propias empresas, incluso gente del Congreso, ¿no? Incluso diputados republicanos que digan, señor presidente, no, esto no le está favoreciendo a Estados Unidos, en caso de que efectivamente ese sea el cálculo, ¿no? Y que eventualmente, pues, por la propia presión interna, más que internacional, o una mezcla si quieres, pero incluso que internamente le digan, señor, le está perjudicando a la economía de Estados Unidos. Existe esa posibilidad.
Me parece que viene una prueba sumamente compleja para el gobierno mexicano. Hay un ambiente de mucha incertidumbre. El tema arancelario yo creo que es un reto complicado porque nuevamente tienes enfrente a alguien que toma decisiones y se las va sacando de la manga y va cambiando sin ninguna lógica. Pero me parece que también hay un contexto interno complicado. Las finanzas del Estado mexicano están muy apretadas, muy ahorcadas, se ha dicho. La reforma judicial no aporta o no abona a dar estas certezas y seguridades. El tema de seguridad en el país también es complejo y creo que el reto para el gobierno es qué medidas tomar acertadamente, más allá de las medidas políticas, porque como dices, una cosa es la popularidad, pero otra cosa es lo que en verdad empiece a pasar para poder sortear este ambiente tan adverso que viene, y ese va a ser el gran reto y eso va a definir gran parte de la presidencia de Claudia Sheinbaum. A lo mejor no es responsable de muchas de estas acciones, pero sí de cómo va brindando soluciones o cómo va saliendo de esto, y ahí es en donde está el gran reto para ella y para su gobierno. Por supuesto que sí. Bueno, ahora entremos a uno de estos pues grandes dilemas que ha puesto en jaque a México, no solo a nivel interno, sino a nivel internacional, con la reforma judicial. Es una reforma donde ahora electoralmente, democráticamente, así lo han vendido, se elegirán a jueces, magistrados y ministros. Evidentemente, pues por algo no lo hacen en la mayoría de los países, solamente Bolivia creo que es quien prácticamente tiene esta forma de elegir a los jueces y magistrados y ministros, que obviamente por algo no es así. ¿Nos puedes explicar ahora sí con peras y manzanas el por qué no es lo mejor? O más bien, tú explícanos esta reforma, en qué consiste y los pros y los contras. Desde luego, es una reforma que busca modificar el Poder Judicial. Sin duda, el Poder Judicial se volvió muy incómodo para el gobierno. Era un poder que me parece que cumplía con su función. Hay que reconocerlo, la justicia mexicana tampoco era la panacea ni estaba en el mejor de sus momentos. Tiene varios retos y muchas áreas de oportunidad, pero era un poder incómodo, un contrapeso incómodo para el gobierno porque le frenaba en muchos de estos excesos o en estas arbitrariedades en que incurría el presidente, el legislativo y en general el gobierno. A partir de esto se busca un poder judicial, un órgano jurisdiccional desde la Suprema Corte, pero hasta el más bajo de los jueces, que sean más a modo, que tengan más afinidad con el gobierno. Porque no solo fueron las leyes que declararon inconstitucional en la Suprema Corte, fueron los amparos que frenaron las obras y que frenaron muchas acciones y contra los cuales hubo un jaloneo durante todo el sexenio. Y gran parte de esta reestructura del Poder Judicial pasa por cómo designamos a los jueces y a los magistrados y a los ministros, porque aparte no podemos olvidar que el presidente Andrés Manuel López Obrador designó a más ministros que nunca antes en su vida, o los pudo proponer con un Congreso bastante afín a 5 de ellos, ¿no? 4 que le tocaban en su sexenio y 1 que lo hicieron renunciar y entró. Entonces, de manera que Ríos Fajard, González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz y Lenia Batres fueron designados. Lenia Batres la última. Y de estos mismos... Y 2 se le voltearon. Y de estos mismos, yo no diría se le voltearon, yo diría 2 tomaron su trabajo en serio, ¿no? Verdad, sí, 2 decidieron asumir la función jurisdiccional como la debe de asumir un juez con esa responsabilidad. Claro. Y hay otras 3 que me parece que unas en mayor medida y otros se volvieron unos alfiles del Ejecutivo. Y eso le molestó porque aparte en varias mañaneras dijo. Se voltearon y no asumieron el compromiso con el proyecto y demás. Y todo esto llevó a cambiar el método de designación para todos los jueces, y ahora vamos a ir a elecciones para elegir a todos los cargos de jueces y juezas desde este país, desde el más alto y la última instancia, que es la Suprema Corte, hasta el más simple de lo local, porque también impacta a lo local. Todas las instancias se van a elegir popularmente. En 2025 elegiremos a la mitad de estos cargos y en 2027 a la otra mitad. Ahora vamos a una lógica electoral. ¿Cuál es el riesgo de esto? Desde luego,
a mí me parece, en primer lugar, los intereses que se van a generar en torno a esto. La función jurisdiccional, el papel de los jueces es algo sumamente complicado de explicar técnicamente y lejano a la ciudadanía. Muy probablemente varios de nosotros, nosotras o de quienes nos escuchan, del ciudadano común, nunca ha tenido nada que ver con un juez. Son pocos los que usan la justicia, pero bueno, el día que tienes que acabar en un juicio o algo así, entiendes a qué implica. Entonces, la familiaridad de la gente con el trabajo de los jueces es escaso. Y esto pues, va a generar muchos intereses. Las empresas son quienes más usan a los jueces o los gobiernos porque son quienes más litigios, diferencias, controversias tienen. Y se van a abrir a estos intereses porque hoy los jueces tienen que estar haciendo lo que vimos a partir del domingo, campaña, lo cual no solo los hace vulnerables porque va a hacer que se le acerquen intereses a los cuales ellos deben estar lejanos. Su función es resolver conflictos, juzgar de manera independiente, de manera imparcial totalmente. Y ahora pues van a necesitar apoyos que los va a volver parciales. Y por otro lado, la función jurisdiccional es una función eminentemente de estudio. Son personas que están en sus oficinas estudiando, leyendo, redactando sentencias, revisando argumentos con sus expedientes. Son personas que no están buscando la popularidad, no están buscando los reflectores, no están en entrevistas en los medios, no están en foros haciéndose conocidos, y ahora van a tener que hacer eso, lo cual también los va a distraer de sus funciones. Ahorita muchos de ellos que están en funciones están en campaña y pues desde luego seguramente sus horas de trabajo se ven reducidas de manera importante, les guste o no les guste, porque una campaña es sumamente demandante. Yo digo, una campaña es un trabajo de tiempo completo. Entonces es más o menos, Denise, José Antonio, el contexto que estamos enfrentando ahorita, unas elecciones de jueces y juezas, además en muchos niveles, ministros y ministras de la Corte, integrantes del Tribunal de Disciplina, que es un órgano nuevo que se creó, magistrados electorales de salas regionales y de sala superior nada más 2, pero además magistrados de circuito y de apelación y juzgados de distrito, que a lo mejor es algo que la gente no sabe, porque están divididos además por materias. Hay magistrados que ven asuntos penales, asuntos familiares, civiles, asuntos mercantiles, y hay otros especializados, telecomunicaciones, competencia económica. La verdad es que es algo sumamente complicado y pues estamos viendo, están todos ahí en campaña. Claro. Yo diría dos cosas. Primero, vincularlo con el segmento anterior de decir, la reforma jurídica ya fue criticada por los norteamericanos. Varios funcionarios de allá, del gobierno, el propio embajador, su último discurso fue en contra de la reforma judicial de manera muy severa. ¿Por qué? Porque también está vinculado en lo económico con la cuestión que hablábamos, la certeza jurídica. Entonces, inversionistas, claro, los norteamericanos lo pueden ver desde su perspectiva, hay otros inversionistas también. Es decir, si el Poder Judicial va a estar capturado, como eso es lo que va a pasar. Desde luego. Esa es la intención, aunque no la digan abiertamente. Capturado por el Ejecutivo, y por lo tanto va a ser juez y parte, pues cuando haya abusos, cuando haya irregularidades, cuando haya conflictos, litigios, ¿a quién vas a acudir? No vas a tener la garantía de cierta imparcialidad. Eso por un lado, o sea, sí puede repercutir también negativamente en materia económica y de cómo nos ven los inversionistas y otros gobiernos. Aquí en el discurso muy demagógico de nuestro gobierno, dicen vamos a hacer el país más democrático porque los 3 poderes del Estado van a ser electos. Mientras que en el resto de las democracias, cuando hay democracias, pues son solo 2, el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, pues no, pero como decías, no se trata, no es una función de ofertas de gobierno, de ideologías distintas, que esos son los partidos, y ahí sí, en el Congreso donde se van a tomar ciertas decisiones de leyes, pues están jugando distintas plataformas de gobierno o el Ejecutivo, ¿no? Yo propongo esto como forma de gobierno, pero aquí no, aquí se trata de gente que esté realmente preparada en materia jurídica, constitucional, etcétera, y que cumpla lo que diga la ley. ¿Qué puede ofrecer en una campaña? Yo soy más honesto que mi compañero, que mi adversario, pues ¿cómo lo vas a demostrar y eso qué sentido tiene? ¿Cómo la gente cómo lo va a ver?
Entonces, el decir que es más democrático y que incluso otros países nos van a copiar, tú hablabas de Bolivia, pues Bolivia ya como ha salido tan mal, lo van a quitar. Sí. Más bien están ya como apuntando a quitar. Bolivia ha reconocido que su justicia está paralizada, lo ha reconocido el propio gobierno, o sea, lo ha dicho que tiene un problema con la impartición de justicia. Bolivia hicieron su reforma en 2009, sus primeras elecciones fueron en 2011, han hecho 3 ejercicios, las últimas fueron en 2024, con muchos problemas todos. E incluso con retrasos. La última se pospuso primero un año, luego se pospuso varios días porque no había candidatos, no había condiciones para hacer campañas, y ellos mismos, el presidente Arce ha reconocido en declaraciones que la justicia boliviana es uno de los grandes pendientes. Sin decir, claro, porque es la reforma de su partido, sin decir que la reforma no solucionó nada, pero sí lo ha reconocido. Lo difícil de esto es que se tiene que volver a generar el contexto político y las mayorías para cambiar el sistema de justicia y ver si se regresa a lo que se tenía antes o se intenta algo diferente. Yo creo que ese es eso, estamos ante la politización de la justicia. Y aquí el problema es que se pierde toda la carrera judicial. ¿A qué me refiero? Personas que llevan años preparándose cada vez más para poder tener un mayor conocimiento para ejercer sentencias sobre bases más firmes. Esto se pierde porque estamos viendo que es una ridiculez los requisitos que se piden. 5 cartas de tus vecinos y que hayas pasado con 8 la carrera. Es como los médicos prácticamente. Tú llegas a un hospital, no te interesa si el médico que te va a atender es popular. Lo que te interesa es que pueda aplicar los conocimientos y que pueda hacer el mejor trabajo. Es exactamente lo mismo con los juzgadores. De tal manera que lo que menos quieres es que entren a un concurso de popularidad. Y hablando de eso, en verdad, ha sido ridículo lo que hemos visto. Ha sido una trivialización de la justicia. Terrible. Y entrando ya a temas más del proceso, ayer estaba yo leyendo una encuesta que acababa de salir sobre cómo ha percibido la gente las campañas de los jueces que llevan. El día de hoy se cumplen 4 días. El 70% de la gente está muy enojada. No les interesa, les parecen algo estéril, les parece justamente que no deberían estar haciendo campañas. Están muy ofendidos por esta trivialización, que sale con su tostada, la otra que sale como si estuviera vendiendo prácticamente sexo. O sea, en verdad eso ha molestado mucho. Solamente un 20% están felices con esto y un 10% que salen a decir, oye, no sé de qué están hablando, no sé de qué se trata, pero en su mayoría los comentarios son muy negativos. Por otro lado, la mayoría de la gente dice, no voy a participar, no me interesa participar. Eso es otra. ¿Eso venía en la encuesta también? Ajá. ¿Con qué legitimidad se va realmente a avalar a las personas que salgan votadas? Mínima. Y por otro lado, es un proceso que a todas luces, no solo el proceso de elegir jueces y magistrados que ya hemos comentado, sino el proceso en sí. No va a haber observadores electorales, la ciudadanía no va a ser parte de este proceso y los votos los van a contar en el INE. O sea, nos hablan de una total opacidad, donde también hemos visto que varios de los candidatos son personas que están vinculadas al crimen organizado, personas que son claramente afines al régimen sin ningún pudor, o sea, de manera cínica. Incluso militantes de partido. Me parece que lo que dices es producto de una reforma realizada sin análisis, porque se advirtió muchas veces, este no es el camino que debe tomar la justicia. Se señaló una reforma hecha con prisas, además de que pasaron las elecciones, no se acababa de instalar la Cámara cuando ya la había aprobado. El 4 de septiembre ya la había aprobado la Cámara de Diputados. No la leyeron, era una reforma dictaminada por la legislatura anterior, hecha con prisas. Se publicó en el Diario Oficial el 15 de septiembre y el 23 de septiembre el INE ya estaba iniciando el proceso, porque así lo mandataba la propia reforma. Sin presupuesto, el INE solicitó un presupuesto de poco más de 13,000 millones de pesos, le dieron menos de la mitad de ese presupuesto.
sin regulación no había reglas. Las reglas se han ido creando sobre el camino y sobre la marcha en algo que era totalmente nuevo. Y ahora están reclamando porque no se vale que les apliquen Claro, esas ahora reglas. están reclamando porque no dejan que el gobierno intervenga cuando ellos pusieron una reforma, porque las campañas están muy acotadas cuando ellos pusieron eso en la reforma. Es una elección totalmente improvisada y hecha un poco sobre las rodillas, lo cual sin duda tiene un impacto. Y el efecto pernicioso de todo esto es que justamente vemos a los jueces que deben de ser, en la mayoría de los países, los jueces son figuras respetadas, porque son figuras técnicamente con mucha capacidad, muy preparados, con mucha experiencia. El ejemplo que ponías, imagínate si llegas a que te operen y te dicen, vamos a sortear a ver cuál de todos los médicos disponibles te operan o cuál es el que más te aplauden. Es muy popular, exacto, pero no sabe nada. Oye, pero es que yo necesito un neurólogo. No importa, te voy a operar un ortopedista porque pues es el que todos eligieron, es el que todos dijeron que era el mejor. Entonces sí es la banalización y la trivialización de la justicia, y lamentablemente es hacia donde vamos encaminados con este modelo que se señaló internamente y se señaló externamente, se señaló por especialistas y se señaló por organizaciones internacionales. Hubieron foros, se dieron argumentos, todo eso lo echaron a la basura y siguieron adelante porque nuevamente, al igual que Trump, no son decisiones tomadas con lógicas técnicas, no es en función de qué va a funcionar mejor, cómo fortalecemos la justicia, son caprichos políticos tomados a venganza porque hubo un poder judicial que limitó mis obras, que limitó mis leyes, que no me dejó actuar a plenitud cuando yo era lo que quería. No solamente la parte de la venganza, que sí creo que tiene que ver, sino parte de ese programa que desde el principio lo tiene López Obrador, aunque no lo diga, que es concentrar el poder. Es decir, el objetivo te lo presentan como democrático, te lo presentan como que esa va a ser la forma de eliminar la corrupción, cuando el voto de los legisladores ni el Ejecutivo no hay ninguna relación causal entre el voto y reducir la corrupción. No hay. No existe en ningún lado. Son cercanísimos a gente en el gobierno. Bueno, las 3 ministras. Sí, de lo que se trata obviamente es de concentrar el poder, tener al Poder Judicial subordinado, pero presentarlo como democrático para mucha gente que diga, oye, pues está muy bien porque ahora vamos a elegir nosotros. Pero en la parte del procedimiento pues está también la complicación que señalas y que todo el mundo ha señalado. Ayer hablaba yo con una consejera y me decía que observación sí, te tienes que inscribir como normalmente, puede haber observación, pero de todas formas, allí el problema es, como se ha dicho, cómo dar a conocer a los aspirantes los medios. ¿Qué papel juegan? Porque de acuerdo con las reglas, los medios pueden entrevistar, pero si entrevistas a algunos, tienen que ser todos. Tienen que ser todos. Entonces, sí, para ser equitativa la contienda. 64 candidatos a la Corte. Por ejemplo, candidatos. Y si entrevistas de los otros cargos que también se van a poner en disputa, pues ¿a qué horas o cómo, no? Y la gente cómo lo va a distinguir. La otra es esto, también me decía la consejera, la gente puede entrar a la página del INE y ahí vienen los aspirantes, ¿no? Propuestos por el Ejecutivo, por el Legislativo, los colores de las boletas, que va a ser muy complicado. Pero ¿cuánta gente se va a meter a la página del INE? Y aunque te pongas a leer, suponiendo, ¿no? Es decir, a ver, ¿cuáles me tocan, ¿no? En mi circunscripción, ¿cuáles me tocan? Y los voy a leer, ¿qué me va a decir eso? Si este fue secretario de no sé qué cosa, que fue juez. Con la luz del mundo. Es decir, ¿cómo lo comparas, no? Es decir, ¿cuál es mejor que otro? ¿No? Porque muchas de las cosas que están sacando la prensa no están en la página del INE. Y por otro lado, pues también decir, ¿de veras la gente se va a meter a ver quiénes son quién? Y también están calculando, algunos ya han calculado, que como es una sola casilla, va a ser muy pocos centros de votación en comparación con... Te puedes tardar mucho tiempo. Hay quien calcula, no sé si el cálculo está bien hecho,
que la persona para llenar todas las boletas que te corresponden, los colores, te puedes llevar 15 minutos. Sí, Son 15 minutos son 4 personas en una hora. Sí. Y son 10 horas de jornada electoral. 750 en cada una de las casillas. No más. Sí. Porque ya son ahora cuando Son más porque como se sí, van a ser 1500. Estamos ante una elección totalmente diferente y una elección con muchos retos. De entrada, parte de la organización, y estos son de los grandes errores que yo advierto, es que la mitad del proceso lo encabeza un órgano político, la mesa directiva del Senado de la República. Era Gerardo Fernández Noroña el que tomaba decisiones sobre la elección. Tómbola. Y no funciona esto, vamos a una tómbola, esta es la respuesta. Y él lo decidía sin previo análisis, lo decidía ahí en una banquetera y decía, hay este problema, no, esto se soluciona. Y eso era, ¿hace cuánto no vemos que unas elecciones se resuelven así en México? Siempre había un órgano técnico, había una propuesta, se discutía con los consejeros, y ahorita la mitad del proceso, la parte más importante, que era la de la selección de los perfiles, donde decías, bueno, ya vamos a este mecanismo, vamos a buscar que al menos en las boletas estén los mejores abogados y abogadas de este país. Esa parte fue con lógicas políticas, y no están los mejores y mejor. Hay algunos perfiles que yo creo que son rescatables y destacados, pero hay muchos que son perfiles cercanos a políticos, a gente en el gobierno, a servidores públicos. A cárteles. A gente, exacto, a intereses algunos, ¿sí? que no deberían de estar ahí, que no deberían de ser jueces y no deberían de resolver asuntos tan importantes. Entonces sí estamos ante un escenario complejo, y luego ser lejano a la ciudadanía con una baja participación. La misma presidenta del INE ha dicho que esperan entre 8 y 10% de participación, lo cual deslegitima completamente. En el mejor de las movilizaciones de Morena, lo demostró en la revocación de mandato, puede movilizar un 17-18% del padrón, pero aún así es una elección con muy poca participación. Sí me parece que las elecciones se ven complejas, ya estamos metidos en esto, pero tampoco hay condiciones como para que se vuelvan más fáciles. No, porque además lo anunciaron, cuando anunciaron la reforma dijeron, pues es lo que la gente votó, porque al votar por Claudia, que había propuesta... Una propuesta de campaña, no lo fue. Bueno, así lo presentaron, ¿no? Es decir, era la propuesta de López Obrador, la hizo suya. Sí, el plan C y todo eso, la hizo suya Claudia. Al votar por Claudia y por Morena, están votando por la reforma. No es cierto, porque la gente no siempre, cuando votas por un candidato o un partido, estás votando por todo. Propuesta de campaña. Entonces, al no ser propuesta de campaña, la gente no votó por eso. Ni siquiera se votó por eso. Eso lo decidieron después, cuando López Obrador todavía no salía en ese mes. Y ellos argumentan que eso es lo que la gente quiere. Sí, pero... Cuando vieron que tuvieron la mayoría que tuvieron, porque López Obrador presentó sus reformas el 5 de febrero, antes de las campañas. Sí. Pero después hubo, digamos, las reformas se quedaron ahí, las campañas se fueron por otro camino, y cuando vieron que ganar, él dijo que era el plan C, y la verdad es que ahí sí no los anunció López Obrador. Él dijo, necesito tener 35 millones de votos, necesito tener mayoría calificada. No le creímos que pudiera lograr ninguna de las dos, logró ambas, la mayoría calificada en el Senado. Y la forma es lo que hay que discutir. Exacto, ¿no? Un poco sí, así, espontánea y legalmente, no voto popular, ¿no? Pero, bueno, al final lo logró, y ahí fue cuando dijo van para adelante las reformas, porque además recordemos que desde el día siguiente en las elecciones la secretaria de Gobernación estuvo diciendo tenemos mayoría calificada y tenemos mayoría calificada. Cuando no era así, pero sabían que se habían quedado a 3 senadores de tenerle en el Senado, y empujones, y vino ahí. Creo que vale la pena en su momento hacer como todo un análisis de la decadencia, yo le llamo las determinaciones que destruyeron la democracia, ¿no? Porque vino no solo varias del Tribunal Electoral y del INE, esta de la sobrerepresentación que fue, me parece que fue la más importante de todas, era donde se podía detener esto y donde se podía hacer. Y también hay que hablar, ¿no?, de los traidores de la democracia, porque vino después la Corte en la cual tenía los votos para declarar inconstitucional la reforma, y uno de los ministros se echó para atrás con argumentos, digamos, que se había bastante cuestionables, sí. Y a la mera hora, entonces, bueno, el camino para llegar aquí fue tortuoso, pero hoy tenemos estas elecciones
que no van a ser más simples y yo quiero poner el énfasis en algo. Yo creo que todavía no estamos ante lo más difícil. Lo más difícil va a ser cuando estos que hayan sido electos tomen posesión del cargo. Yo nada más quiero plantear el escenario. Van a llegar a un juzgado en el que hay 1,500, 3,000, 5,000 expedientes y les va a decir al que lo quitaron, porque les va a decir, ahí te quedas con el changarro. Oye, toda esta cantidad de trabajo, pues hay que resolverlo. Que en su vida han hecho, y va a tener experiencia. Exacto, y sin hacer una sentencia en su vida o sin tener conocimientos de la materia en su vida, y va a llegar y le va a tener a los justiciables encima diciéndoles, y la guillotina del Tribunal de Disciplina que los va a estar observando en donde se les ocurra salirse del huacal. Sí, no, yo creo que sí va a ser un retraso y un caos jurídico de por lo menos de mucho tiempo, de aquí a que se ponen al día, de aquí a que todo lo que se está retrasando desde ahora, ¿no? Muchos expedientes que están ahí ya congelados y gente sin experiencia, habrá quien llegue con experiencia o que repitan, pero muchos van a llegar apenas a ver ahora cómo le hacemos, qué hacemos en la preparación adecuada, con sus 5 cartas de sus vecinos, que eso no significa nada. Y sí puede haber, yo creo que un retroceso muy importante en materia judicial, más allá de que no es perfecto, no ha sido perfecto, pero esa no es la forma de resolverlo, es al contrario, esto va a ser contraproducente. Pero vamos a extrañar el sistema actual. Así es, pero siempre fue así López Obrador. Algo no le gustaba y lo cortaba de tajo. El sistema de salud, por ejemplo. Todo lo hizo de esta manera y estamos pagando las consecuencias. Vamos a entrar al último tema que está relacionado con el tema jurídico, con el tema de la reforma judicial. Si ya de por sí están saliendo varios lugares donde se ha encontrado huachicol, involucrado incluso varios miembros del régimen, ¿qué podrá pasar ahora con un sistema de justicia en estas condiciones? Porque encontraron millones de litros de huachicol fiscal, ese huachicol fiscal que no es nada nuevo. Ya se ha visto que de alguna manera ha patrocinado varias campañas de Morena y se ha involucrado a varios funcionarios, entre ellos a Mario Delgado, también a Sergio Carmona, al hermano de Sergio Peralta, ¿es Sergio Peralta? Que estaba en las aduanas, Ricardo Peralta y su hermano, que también estaban en las aduanas, que finalmente ellos lograron instalar de alguna manera toda esta red de complicidades del huachicol fiscal que ahorita estamos viendo. Primero que nada hay que saber qué es el huachicol fiscal, y ahora ustedes me lo van a decir, qué es el huachicol fiscal y por qué es un delito y por qué se están encontrando en varias instalaciones este huachicol, esta gasolina, también diésel, por cierto, en varias instalaciones en este momento, y el por qué es diferente a la gasolina o a lo que es legal. A ver si tú nos puedes explicar, Arturo. Bueno, este tema del huachicol, a mí me gustaría regresarme un poco. Recordemos que una de las primeras medidas de Andrés Manuel López Obrador, porque era un problema que ya venía desde el sexenio iba a ser combatir eso. Peña Nieto, era combatir el huachicol. El huachicol en general es esta extracción de gasolina o de algún componente derivado del petróleo, principalmente gasolina, de los ductos de Pemex, y que había muchas zonas en donde se hace en el país, y esto se vende desde luego a un precio mucho más económico en varios lugares. Si tú transitas por varias carreteras del país, ahí hay huachicoleros que te venden litros más baratos de gasolina, y una de las primeras medidas de Andrés Manuel López Obrador fue combatirlo. Cambio entre 2018 y 2019, diciembre, enero, que grandes lugares del país se quedaron sin gasolina, muchas zonas del país. Ahí me acuerdo fue un pleito entre Alfaro y Andrés Manuel, y le cortaron el surtimiento de gasolina a Jalisco y las grandes filas, y que además derivó pipas. Exacto, en que Marcelo Ebrard se fue a Estados Unidos a comprar cientos de pipas, porque la solución iba a ser transportar la gasolina en pipas, ¿no? Sí. Era la gran solución, y él decía que con eso se acababa el huachicol. Y lo que estamos viendo es nuevamente una de estas decisiones
precipitadas que generó mucho ruido político y mucho ruido mediático, pero que en el fondo no solucionó nada. Incrementó el Al poco tiempo, incluso ahí en Puebla hubo una explosión muy grande derivada del huachicol que causó muchos daños y muertes y demás. Y el huachicol ahora vemos que nunca se fue. Lo que señaló el presidente en su momento nunca dejó de pasar y sigue ahí. Cambió de manos nada más. Y seguimos hablando de eso. Ahí yo creo que se incrementó además. Que eso es... No creas, hay investigaciones donde elementos. Se incrementó en un gran porcentaje, o sea, en un 100%, 200%. Está gravísimo lo que pasó. Pero fíjate, para vincularlo con los otros dos temas. Por un lado, este cambio en el sistema judicial va a permitir que haya más corrupción en lugar de menos. Va a ser, en ese sentido, decíamos, contraproducente. Porque pues lo van a tener controlado, ellos lo van a manejar como quieran. Y para vincularlo un poco también con lo de los aranceles y lo de Trump puso ayer también como condición para eventualmente regular los aranceles lo que pasara en las aduanas y en los puertos, dijo claramente, de México. Dijo que se tiene que limpiar, digamos, las aduanas que están muy sucias de corrupción. Llega gasolina que también pasa sin pagar impuestos, no solo lo que se mueve aquí adentro, sino tamén llega del extranjero. Ese es el huachicol fiscal. Sí. Y en ese sentido, pues también habrá que ver qué hace el gobierno mexicano para resolver esa situación, si es que quiere que las cosas mejoren en la relación con Estados Unidos. Pero más bien todo parece apuntar, desde luego que hubo la mentira de López Obrador, de que varias veces, ¿cuántas veces dijo se acabó el huachicol? Y si ahora está saliendo por todos lados, y la corrupción en general, pero el huachicol ahora estamos viendo que salía por todas partes, ¿no? O sea, en realidad fue una gran mentira del gobierno de López Obrador, porque él sabía, como él mismo ha dicho, que los presidentes sí están enterados de lo que ocurre abajo de ellos, ¿no? En sus gobiernos. Él sabía que estaba pasando todo eso. Estaba vinculado a Mario Delgado, etcétera, varios funcionarios. Y en otros aspectos de corrupción también, como Segalmex, ¿no? No me digas que en Segalmex hicieron todo lo que hicieron sin que López Obrador estuviera enterado, por favor. O sea, fue una gran mentira de decir vamos a combatir la corrupción cuando se hizo exactamente lo contrario. Bueno, Sergio Carmona, el rey del huachicol, el que estaba, así se le apodaba, hay testigos que dicen que no una, sino en 3 ocasiones se reunió con López Obrador. Uno de los testigos es Eddie Baron, en una entrevista que le hicieron en Código Magenta. Sergio Carmona estaba muy vinculado con Mario Delgado y se argumenta que con esta relación se pagaron muchas de las campañas de Morena, incluyendo la de Claudia Sheinbaum. Cuando Sergio Carmona iba a hablar, o sea, ya pensaba hablar de esta situación, casualmente lo matan en una barbería en San Pedro Garza García de Nuevo León. O sea, hay una red ahí de complicidades que desgraciadamente vamos a ver fortalecida, bueno, no sé si lo veamos, con la destrucción del Poder Judicial, porque muchas de las personas que están involucradas en esta red pues están hoy como candidatos a ser jueces, magistrados, no sé si ministros de la Corte, pero sí jueces y magistrados. Entonces el panorama se vislumbra bastante complicado. Y como conclusión, ¿cuál podría ser la de ustedes? A mí me parece que finalmente los 3 temas están conectados. Sí, son 3 temas. Sí. Incluso Donald Trump lo ha señalado y ha presionado al gobierno por el tema de seguridad, que tiene que ver muchas de estas cosas, que tiene que ver también con el tema de justicia, porque incluso en la reforma uno de los planteamientos fue: de nada sirve reformar el Poder Judicial si las fiscalías siguen siendo ese hoyo negro que son, y se advirtió varias veces. Al final los 3 temas están interconectados, como lo dije hace rato. Me parece que son la triada de grandes pendientes de este gobierno en todos los sentidos, en lo político, en lo económico, en lo comercial, en muchos sentidos. La seguridad, la justicia y el tema de los aranceles o la relación comercial con Estados Unidos van de la mano,
Y es aquí donde el gobierno tiene que empezar a tomar acciones. Creo que estamos pagando los costos de 6 años de inacción, por una parte, esta estrategia de abrazos no balazos, que realmente lo que fue es, pues como es mala prensa la seguridad, yo me echo para atrás y no hago nada. Estos 6 años en las que nos mintieron en muchas cosas, tomaban una gran acción, hacían un gran ruido mediático, pero no pasaba en el fondo nada, como el tema de Huachicol, y estos 6 años de decisiones con lógicas políticas y de venganza y no realmente con un ánimo. Y creo que ahora el gobierno actual, o si sigue por ese rumbo y nada más la crisis se va a agravar y los conflictos se van a agravar, porque también es difícil llegar con el gobierno de Estados Unidos a querer solucionar los temas cuando tú te sigues hundiendo más internamente, y vamos a ver cómo el gobierno actúa. Creo que ese es el gran reto de este gobierno, qué medidas toma, y pues su gran dificultad es que está muy amarrado al gobierno anterior, porque por donde salga va a embarrar al gobierno anterior y lo va a hacer quedar mal, y claramente la instrucción es protegerlo a cualquier costa. De hecho, eso ya está ocurriendo, incluso involuntariamente. Claudia no menciona, no ha dicho, por ejemplo, la política de abrazos y no abrazos no sirvió, pero en los hechos, a la hora de sacar el fentanilo que López Obrador negó que había, a la hora de entregar a algunos de los capos, en fin, parte de lo que se está haciendo, pues es un reconocimiento implícito de que no funcionó para nada la estrategia de López Obrador. Y así, digo, yo espero que corrija este gobierno varias cosas, aunque no diga abiertamente es que el gobierno anterior lo hizo mal, pero implícitamente lo estamos viendo. El problema que efectivamente señalas de que estos 3 temas están interrelacionados es que si no se encuentra una solución adecuada, pues más bien va a ser un círculo vicioso, porque lo jurídico afecta a la cuestión de la corrupción, ¿no? Eso mismo afecta, digamos, la relación con Estados Unidos comercial, la falta de confianza y credibilidad jurídica, ¿no? Que va a alejar inversiones. O sea, están relacionados, pero si no funcionan adecuadamente, si no se corrigen, si no se les da un cauce adecuado, pues entonces van a ser un círculo vicioso que van a estar retroalimentándose para mal en todos estos aspectos: seguridad, economía, corrupción, justicia. Yo creo que efectivamente coincido plenamente de que están relacionados. Sin embargo, esta dinámica que tú muy bien planteas, en donde se negaban los problemas, en donde se salía con una gran propaganda para salir bien librados políticamente con sus bases, creo que lo estoy viendo también con Claudia. Continúan motivando la participación en la elección de jueces y magistrados, continúan no siendo claros en el tema de los aranceles y no condenan realmente el huachicol. Están haciendo algunos hallazgos, están haciendo algunas acciones. Sin embargo, yo no sé si lo están haciendo porque Trump se los está pidiendo o porque realmente hay una decisión, una voluntad clara de combatir realmente al huachicol. Un huachicol que de alguna manera los ha beneficiado y por eso los tienen en el poder. Seguiremos viendo mentiras, seguiremos viendo el encubrimiento, o realmente veremos acciones claras en este gobierno. Yo no quiero ser tan positiva porque tratamos de ser positivos con López Obrador. No va a acabar con el Naim, se va a destruir, lo hizo. No va a acabar con el sistema de salud, lo hizo. Así fue todo el sexenio, y todas las personas que hoy estamos esperanzadas en que Claudia rompa con López Obrador, yo no veo este rompimiento, sí la veo muy presionada por parte del gobierno de Estados Unidos, y creo que por eso está tomando acciones. Exacto. Pero no creo que sea por voluntad propia de que quiera acabar de forma integral con este gran flagelo que nos tiene ahorita a México atorado. Y por otro lado, este discurso patriotero de la soberanía creo que tampoco abona, porque los problemas que tenemos en el tema de seguridad, en el tema de los cárteles, son temas compartidos con Estados Unidos. Entonces, el que pudiera finalmente abrirse a esta conversación donde ella, lejos de tomar una posición sumisa, tomara una posición de coadyuvancia para solucionar el problema, porque la vimos ahora que llegó la secretaria de Seguridad, ella total sumisión, prácticamente le dio instrucciones a esta mujer. No hubo un diálogo, hubo instrucciones en donde incluso piden nuestros datos biométricos, que eso fue un tema que estuvimos platicando la semana pasada, y
lo que nosotros pudiéramos tal vez esperar, que no creo que suceda, es que tome otra actitud y sobre todo que tome el poder, porque yo no veo una Claudia que tenga el poder. Pues bueno, no sé si ustedes tienen algún último comentario. Creo que habrá que estar pendiente, el contexto no se va a volver más fácil. Como digo, hay un ambiente bastante complejo y de muchísima incertidumbre. Viene el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum y para esto que dices yo nada más dejaría el último apunte. La dificultad de que Claudia se separe no solo es la fuerza que todavía sigue teniendo, sino que además tiene ahí a su visor, que es Andy López Beltrán. Entonces, por algo lo pusieron donde lo pusieron, porque va a estar ahí muy pendiente y trae la estructura y movilización. Y también el Congreso, porque al final de cuentas el Congreso hemos visto que responde a las directrices de López Obrador. Sí. Pero en fin, no creo yo tampoco que Claudia por voluntad propia quiera corregir. Así es. Pero esperamos, mucha gente espera que, aunque sea por presión de Trump, paradójicamente, por un lado nos puede perjudicar, pero por otro lado puede generar cierta presión para ir corrigiendo algunas cosas de todo este caos que se vislumbra para este sexenio. Así es. Bueno, pues les agradecemos a todas y a todos. Gracias Arturo. Gracias por estar con nosotros. Esperemos que se repita. Encantado. Gracias, José Antonio. Muchísimas gracias. Extrañamos mucho a nuestros otros colaboradores y queremos darles a ustedes una muy linda noche, esperando que esta información les sea de utilidad.